Saludos desde La Habana. Es sábado 13 de junio de 2026. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitó la zona de defensa Santa Fe en la capital de Cuba en el contexto por la jornada del Día Nacional de la Defensa. Carlos Tamayo. En el Parlamento de Estados Unidos, varios senadores y legisladores apoyan a Cuba. Inauguran exposiciones en la UNIAC como parte de la segunda Bienal de Humor Político. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Ya lo decíamos, en el contexto de la jornada por el Día Nacional de la Defensa, el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la zona de defensa Santa Fe, en el municipio de Playa, en la capital de Cuba, donde conoció sobre la actualización de los planes ante una eventual agresión enemiga. Hasta el Policlínico 5 de septiembre en Santa Fe, en el capitalino municipio de Playa, llegó en la mañana de este viernes el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Enmarcada en 11 circunscripciones y con una población de 21.183 habitantes, en esta zona de defensa, como en el resto del país, se puntualizan los planes y preparativos ante el paso a un eventual estado de guerra. Su presidente, Tanelvis Bolaños Borges, explicó al mandatario y sus acompañantes cómo marcha el completamiento de la estructura del Consejo de Defensa, así como de las brigadas de producción y defensa y de los destacamentos de respuesta rápida. Asimismo, se refirió a las medidas para garantizar la seguridad y protección de la población y los objetivos estratégicos del territorio y las acciones encaminadas a mantener la vitalidad de los servicios básicos a sus habitantes y potenciar la actividad económica, en particular la producción de alimentos, en medio del complejo panorama que vive la nación caribeña. La primera cualidad que se está exigiendo desde la Dirección Nacional es tener absoluta disciplina y responsabilidad, que eso va aparejado a la comunicación directa con la población. Una zona de defensa que hoy esté activada, lo primero que debe hacer es retroalimentarse los estados de opinión de la población y en consecuencia actuar o alentar en la medida de las posibilidades. Hay un grupo de temas de la sociedad que hoy están golpeando, y en la medida que nosotros seamos capaces de poder explicarlos, de poder acompañar a la población en ese proceso, de facilitar la información, pienso que el proceso lo vamos a vencer entre todos. Por su parte, Miguel Díaz-Canel destacó el buen trabajo desplegado en esta zona de defensa que puede ser considerado de referencia. Asimismo, llamó a los integrantes de su consejo a redoblar la atención a los vulnerables con la participación de todos los actores económicos ante la agresión multidimensional del gobierno estadounidense. Cuba no se va a rendir y continuará luchando por el bienestar y el desarrollo de su pueblo, aseveró el mandatario. Varias son las personas que en el mundo opinan sobre la decisión injustificada de intervenir en Cuba. La misma pondría en riesgo el bienestar de todas las familias y la paz en la región. Hacemos una primera pausa en nuestro noticiero y a la vuelta ampliamos la noticia. Unidad, audacia, pensamiento. Si quieren una guerra de pensamiento, démosla a pensamiento. Con las armas, con las armas. Nada tan victorioso, nada tan estimulante como defender la verdad, la justicia y la vida.
Cuba vive bajo una amenaza de guerra impuesta por Estados Unidos. Cada vez se hacen más frecuentes las amenazas y acusaciones que justificarían, en un escenario construido para el caso, la agresión armada. Muchas partes e intereses opinan sobre el tema. Lo cierto es que la decisión injustificada de intervenir en Cuba pone en riesgo el bienestar de todas las familias y la paz en la región. A propósito, la periodista Cintia Ibatao Ruiz conversó con el doctor Carlos Tamayo sobre el tema, un cubano residente hace más de 20 años en Estados Unidos. La política migratoria del gobierno estadounidense con respecto a Cuba nunca ha sido regular. Más allá de reconocer el libre derecho de las personas a establecerse en un país nuevo, ha estimulado la ilegalidad en los viajes, ofreciendo ciertas facilidades y comodidades a quienes deciden viajar fuera de las vías comunes. Los cubanos que han convertido a Estados Unidos en su segunda nación son muchos y muy diversos, pero en una gran mayoría siguen estando ligados a la isla. Más allá de las ideologías, el cada vez más creciente anhelo trumpista de una guerra contra Cuba amenaza a las familias y la historia de todos. Carlos Tamayo reside hace más de 20 años en la nación norteña, pero reconoce que los vínculos con Cuba nunca desaparecerán. Yo me siento orgulloso de ser cubano. Nosotros los cubanos somos increíbles. Somos trabajadores, inteligentes, somos heroicos, somos familiares. Tenemos una cosa que no lo veo en otros pueblos, que son nuestros valores humanos, desde que se formó la nación cubana. Así comenzó una larga conversación. Yo tenía muchas preguntas, pero el doctor Carlos decidió iniciar por esa cubanidad que lo caracteriza. Es justo ese sentimiento el que lo hace querer el bien y la paz para Cuba. La comunidad cubanoamericana dentro de los Estados Unidos, en su mayoría, no apoya una agresión contra Cuba. Existe un grupo minúsculo que conforman la industria anticastrista, que son los que quieren una agresión contra Cuba y no tienen un plan democrático para el pueblo cubano. Lo que quieren es un revanchismo político y quieren regresar a la época de Fulgencio Batista. Carlos, justo como hablábamos anteriormente, la diversidad de la comunidad cubana-americana en Estados Unidos también es diverso el Congreso. ¿Cómo mediar entre las opiniones y cómo influir y representar la causa cubana en el Congreso estadounidense? Las bases fundacionales de esa nación son humanas, son buenas, son familiares. Y, bueno, en el Congreso, tanto los legisladores como los senadores representan a ese pueblo. Son más de 390 senadores, si mal no recuerdo la cifra, y solamente dos senadores, Reed Scott y Ted Cruz, y 3 legisladores, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart, son los que tienen la voz cantante del tema Cuba, porque han convertido, como lo decía Fidel, del tema Cuba una industria de ganar dinero. Ellos no representan el sentimiento de los senadores y los legisladores norteamericanos. Pero sí, te tengo que decir que hay un grupo de congresistas y senadores dentro de los Estados Unidos que sí tienen una política amistosa con el pueblo cubano y nos respetan. Podemos hablar entonces del Club Félix Varela. Usted me comentaba anteriormente de cuánto ha influido el ejemplo del pensador que fue Félix Varela, también la figura de José Martí, y cómo potenciar actividades que imbriquen a cubanos en Estados Unidos y puedan traer también solidaridad hacia la isla. Tenemos activistas y personas que realmente nos apoyan y personas que están muy motivadas con la figura de Félix Varela y Morales, el padre Varela, como nombre que elegimos para enarbolar nuestra lucha dentro de los Estados Unidos y, bueno, en solidaridad con Cuba. Nosotros somos independentistas, nosotros somos patriotas independentistas y enarbolamos a los mambises del siglo XIX, enarbolamos a los estudiosos y a los intelectuales del siglo XIX y el siglo XX cubano. Y bueno, lo traemos al club y a partir de ahí generamos acciones en el Congreso, en las comunidades norteamericanas. Hemos sido invitados aquí al ICAP, vinimos en el convoy Nuestra América. ¿Por qué no conviene una agresión militar contra Cuba? ¿Por qué los más perjudicados siempre sería el pueblo cubano y el pueblo norteamericano? Un mensaje final a esa comunidad. Olvídense de ideologías. Enfoquémonos en nuestras familias.
enfoquémonos en nuestros niños, en nuestros ancianos, en nuestros abuelos, en nuestros padres, en personas que creen en lo que creen. Ninguna nación merece un bloqueo energético, de alimentos, de nada, de ningún tipo. Nadie merece bloqueo, incluso ni los norteamericanos, ni los cubanos, ni ninguno merece bloqueo. Nadie merece estar en una situación de penuria como la que pretenden instaurar dentro de Cuba con fines políticos. Cuba no merece una guerra civil interna. Cuba no merece, el pueblo cubano no merece que mueran niños y niñas y ancianos por falta de atención médica, por falta de insumos médicos, por falta de medicina. La familia cubana, Cintia, la familia cubana es sagrada y la vamos a defender. Esto ha sido un reporte de Cintia y Batao Ruiz para Cubavisión Internacional. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Para ello hacemos contacto vía telefónica con el licenciado Alexander Pérez. Adelante. Hola, ¿qué tal? Qué placer compartir junto a ustedes en esta emisión. En cuanto a la información meteorológica, les comento que durante la jornada de hoy tuvimos un amanecer con predominio de cielo parcialmente nublado en la mitad oriental del territorio nacional, mientras que en la mitad occidental estuvo amaneciendo con predominio de nublados y la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias, asociados a la presencia de una vaguada sobre el Golfo de México representada desde superficie hasta una altura de 6 kilómetros. Este sistema se mantendrá con similar posición y al combinarse en el horario de la tarde con el tránsito de una onda tropical al sur del territorio nacional sobre aguas del Mar Caribe dará lugar a la ocurrencia de algunas lluvias. Veamos en más detalles qué estará ocurriendo en los principales destinos turísticos del país. En los destinos turísticos de la región occidental, como les adelantaba, predominio de nublados y la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias, concentrados principalmente en Viñales y en los polos turísticos del litoral sur. En cuanto al comportamiento de las temperaturas, continúan elevadas, valores que estarán entre 31 y 32 grados Celsius, mientras que las mínimas en la próxima madrugada estarán entre 23 y 24 grados Celsius. En los polos turísticos de la región central tenemos condiciones similares, predominio de nublados y la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias en Trinidad y Playa Santa Lucía, mientras que en Cayo Santa María y Jardines de Rey las lluvias serán escasas. En cuanto a las temperaturas, los valores máximos para esta tarde estarán entre 31 y 32 grados Celsius y las mínimas durante la próxima madrugada estarán entre 23 y 24 grados Celsius. Mientras tanto, en los destinos turísticos del oriente del país, aquí sí tenemos abundantes chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, llegando a ser numerosos en algunas localidades y no se descarta la ocurrencia de tiempo severo, con énfasis particular en Playa Guardalavaca, donde los nublados y las lluvias llegarán a extenderse hasta el horario nocturno. En cuanto al comportamiento de las temperaturas, los valores máximos serán ligeramente superiores, valores entre 32 y 33 grados Celsius, y las mínimas en la próxima madrugada estarán entre 24 y 25 grados Celsius. En relación a la información astronómica, les comento que la salida del sol será exactamente a las 6 y 17 minutos ante meridiano en Punta de Maicí y la puesta del sol a las 8 y 23 minutos pasado meridiano en el extremo más occidental del territorio nacional. La próxima fase de la luna será luna nueva y se alcanzará en la jornada de mañana 14 de junio. Así que mis amigos, ya ustedes saben, en resumen para hoy, otra jornada cálida con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región oriental, así como en los polos turísticos del interior y sur de centro y occidente. Hasta aquí la información meteorológica. Tengan todos una excelente jornada. Gracias, Alexander. Igual para ti. Nosotros avanzamos ahora con otros temas. El triunfo de la revolución en 1959 dio un impulso importante al desarrollo de la ciencia cubana, pero se mantuvieron los vínculos entre investigadores de Cuba y Estados Unidos tras la imposición del bloqueo a la isla en 1962. Sobre este particular trata el segundo capítulo de la entrevista seriada Dos Orillas, una ciencia compartida, que nos propone el periodista Carlos Manuel Gallardo.
nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia. Hay que decir que es gracias a la revolución, y eso es ampliamente conocido, que surge un universo de investigación en Cuba y un colectivo más fuerte de investigación en Cuba. Pero aquellos enlaces de los cubanos con sus colegas no se interrumpen hasta ya avanzada los primeros años de la revolución, en que el gobierno estadounidense, con la imposición del bloqueo, y ahí sí hay un hiato, aunque yo diría que es impresionante que en medio de tantas dificultades y tanta política agresiva de parte del imperialismo norteamericano, esos contactos fueron retomados y esos contactos se reiniciaron tan tempranamente como a mediados de los años 70. Y a mediados de los años 70 se produjeron visitas por diversas razones entre nuestras academias y de la academia con la institución smithsoniana. Y eso llevó a que se firmara el primer memorándum de entendimiento entre ambos países en enero de 1980. Ya desde esa fecha se intercambiaron los proyectos y se retomó una relación que era natural de más de un centenar de años entre científicos cubanos y científicos norteamericanos. A esa cooperación se sumaron instituciones muy importantes de ese país, como por ejemplo el Jardín Botánico de Nueva York, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, ese que sale en las películas, que es tan popular, que tiene una tradición de cooperación con Cuba de más de 150 años. Y por ejemplo, en el caso de la meteorología, por la importancia de la información que es necesaria intercambiar a los efectos de la protección ante los fenómenos meteorológicos, nunca ha dejado de haber un intercambio entre ambos países, independientemente de las situaciones políticas que puedan haber existido en uno u otro momento, porque es una necesidad de ambos. Ese intercambio de los científicos es independientemente de las posiciones que adopte el gobierno de los Estados Unidos, que indiscutiblemente puede en determinados momentos favorecer o no. Tenemos el ejemplo terrible de la pandemia, en que nos negaron hasta lo más elemental para el tratamiento de los enfermos que teníamos en el país. Es así que esta relación fluye independientemente de las decisiones políticas del bloqueo. Lo que pasa es que lamentablemente no se puede aprovechar al máximo la capacidad de una relación de esta índole. Si nosotros hubiéramos tenido una mejor relación de carácter científico bilateral durante esos años, hubiéramos podido salvar miles de vidas, no solo en Cuba, también en los Estados Unidos. Y esa relación, por ejemplo, le niega al pueblo de los Estados Unidos la posibilidad de acceder a determinados medicamentos que Cuba ha logrado desarrollar, que serían imprescindibles y que se ha demostrado a través de estudios clínicos en pacientes de los Estados Unidos que serían altamente efectivos en el tratamiento de una serie de dolencias que afectan a millones de norteamericanos.
Llega el momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Para ello, ya le doy la bienvenida en el estudio a mi colega Orlando González. Adelante. Sí, muchas gracias, Claudia. Saludos, bienvenidos al Tiempo para los Deportes. El equipo Cuba de softball femenino, que participará en la Copa del Mundo de República Checa, fue abanderado este viernes en la EFAR Giraldo Córdoba Cardín, con la presencia de Osvaldo Bento Montiller, presidente del INDER, y Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softball. Precisamente con este último dialogó nuestro colega Carlos Alberto Hernández Luján. Bueno, Juan Reinaldo, otro reto para el softball femenino de Cuba, un equipo que está en la élite mundial. ¿Qué esperas de esta oportunidad? Bueno, realmente es un gran compromiso y también una gran satisfacción para las atletas nuestras poder competir a este nivel, a un nivel de fase para clasificatorio para la etapa, es decir, esta etapa para clasificar para la fase final del Mundial. Cuba lleva años, ha podido coquetear en el ranking mundial entre los 10 primeros y ahora un poco más arriba, en el 14, pero realmente Cuba siempre ha tenido una gran calidad en el softball, demostrado en nuestro continente. Realmente el área centroamericana, el área panamericana es un área muy fuerte en el softball y en el mundo también ha aumentado mucho el nivel del béisbol. Ninguno de los tres grupos son fáciles, nos van a enfrentar a equipos bien difíciles, la tienen bien difícil la clasificatoria, pero confiamos en nuestras atletas, han hecho una preparación excelente en cuanto sobre todo a la condición física, a los elementos técnicos. Le falta roce internacional, hubiese sido importante haber podido haber realizado algún evento previo, topes y demás, realmente ha sido imposible, pero tienen también la oportunidad de que jugadoras de ellas ya tienen experiencia, han jugado en ligas profesionales como en México, hay un grupo de atletas que se encuentran en Europa, también en Italia y en República Checa, que ahí está el peso fundamental del equipo. También hemos tenido bajas, todos conocemos que hemos tenido bajas muy sensibles como Gillian Tornés y Ariadna López Josa, pero nada, ellas tienen una gran motivación por el evento que se van a encontrar y siempre han sido unas marianas, siempre han sido unas guerreras. Da gusto realmente ver al softball femenino jugar el juego de softball y defender la bandera cubana. Y Cuba sufrió en horas de la mañana de hoy su tercer fracaso en la Liga de Naciones de Voleibol 2026. Los de la Mayor de las Antillas no pudieron ante el fuerte equipo de Eslovenia. Tenemos los detalles con el colega Embare Miguel. Cuba perdió hoy ante Eslovenia su tercer partido correspondiente a la primera semana de la Liga de Naciones de Voleibol en su edición de 2026. Los nuestros no han podido vencer en ninguna de las tres presentaciones, con derrotas previas por 0-3 ante Polonia y Ucrania en ese orden. Este sábado fue cuando más cerca estuvieron del éxito al ceder en 5 parciales con tanteadores de 15-25, 28-26, 25-19, 14-25 y 11-15. El atacador auxiliar de 25 años, Julio César Cárdenas, fue el líder anotador del equipo con 14 puntos, de ellos 11 en ataques y 3 en bloqueos, igualado con Nivaldo Díaz, cuyas unidades fueron todas en el remate. Solo resta de esta semana inicial en China el juego ante los locales en horas de la madrugada de este domingo. En la tabla general de posiciones se ubican en el escaño 17 con solo un punto hasta el momento. En Embare Miguel Elba Valdés, Cubavisión Internacional. Y así ponemos el punto final a los deportes. Muchísimas gracias por su atención. Las gracias a ti, Orlando, por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Nosotros hacemos una segunda pausa y a la vuelta tendremos información del mundo artístico. Lo anunciábamos en titulares. La Segunda Bienal Internacional de Humor Político continúa su programación en La Habana con una amplia y variada propuesta de actividades que convoca a artistas, intelectuales y público en general.
Este viernes, durante la cuarta jornada del evento, se inauguraron 2 exposiciones en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que marca un momento especial dentro del calendario de la cita. 22 obras de artistas nacionales conforman la muestra La Caricatura de Guardia, inaugurada en la sede nacional de la UNIA como parte de la Segunda Bienal Internacional de Humor Político. En las palabras de apertura a cargo del ensayista e investigador Enrique Ubieta, se destacó la capacidad del humor para pensar desde la crítica y como vía para convocar a la unidad y la solidaridad. En la jornada se inauguró también en la Sala Villena la exposición del Jurado Internacional titulada 3 países, 3 visiones. La ocasión fue propicia para entregar de manos del ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, el gran premio de la primera bienal al artista belga Luc Deschmecker, quien en esta ocasión es jurado y uno de los artistas de la muestra, a la que se suman obras de los caricaturistas Lisa Donnelly de Estados Unidos y Víctor Vélez Chubasco de México. 3 países, 3 visiones constituye una denuncia al colonialismo cultural desde el humor político. Acompañó la velada el virtuosismo del maestro Fran Fernández al piano, quien obsequió 2 piezas de su autoría a los presentes. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana, de reiterar los principales temas abordados. En esta emisión le informamos que Cuba actualiza sus planes para la defensa en contexto con el Día Nacional. Asimismo, se sumó la entrevista a Carlos Tamayo, quien expresó que en el Parlamento de Estados Unidos varios senadores y legisladores apoyan a Cuba. Asimismo, se abordó sobre la Segunda Bienal Internacional de Humor Político, que prosigue su programación en La Habana. De esta manera culmina la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.